Si sigues los boletines de noticias del canal, ya lo sabes. Recientemente hubo una filtración del Nintendo Switch 2. Mostraron renders, fotos del cuerpo, hablaron de las especificaciones y varias cosas más. Todo esto claramente apunta a un próximo anuncio de esta consola, como sucedió con la PS5 Pro, que fue filtrada unos días antes de la presentación. ¿Y qué significa esto? Correcto, es el momento perfecto para sacar el viejo, original Nintendo Switch y hablar de cómo se siente ahora. Porque a pesar de que ya tiene 6 años, con la salida de competidores como el Steam Deck y otras PC portátiles, el Switch sigue siendo una de mis consolas favoritas. Y ahora te contaré por qué. Así que, sin más preámbulos, acomódate, toma algo para picar y vamos a empezar. Actualmente, la Nintendo Switch es una de las consolas más vendidas, no solo entre las portátiles, sino en general en todo el mundo, con 139 millones de unidades vendidas. Muchos creen que esto se debe a la falta de competidores en su lanzamiento. ¿Pero fue realmente tan sencillo? Para empezar, propongo recordar cómo comenzó todo. Era el año 2017, y las opciones para jugar en portátiles no eran muchas. Estaba la tercera DS, que ya tenía 6 años. La PS Vita, un poco más nueva y más potente, pero que fracasó estrepitosamente, dejando de recibir nuevos juegos, excepto por algunos indies raros. El fracaso de la Vita se atribuye al auge del gaming móvil, que crecía rápidamente, y los smartphones siempre estaban al alcance de todos. Hoy en día, el mercado móvil se considera el más activo y rentable. Así que, en el segmento de portátiles, Nintendo sí tenía competidores. Pero eso no impidió que llegara al mercado con el lema «Sujétenme la cerveza» y presentara no solo otra consola de juegos, sino un dispositivo revolucionario que revitalizó el mercado de portátiles. Sin la Switch, probablemente ni siquiera existiría el Steam Deck ni el actual renacimiento de los dispositivos portátiles de juegos. Y todo esto gracias a 3 cosas: la idea, el factor de forma y los juegos. Estas 3 cosas le permiten a la consola, incluso hoy en día, en medio del desarrollo del gaming móvil, cuando los smartphones ofrecen gráficos impresionantes y los PC portátiles han llegado al mercado, mantenerse líder vendiendo nuevas consolas. En primer lugar, no es solo una consola portátil, sino híbrida. Esto permite, si lo deseas, conectarla a un monitor o televisor a través de la base y jugar de manera fija. Luego, cuando lo necesites, puedes sacarla del dock y continuar jugando en modo portátil. En ese momento, realmente era una idea única. Para muchos que no buscan los gráficos más avanzados, y te lo diré en secreto, son muchos, esto permitió no tener que comprar 2 dispositivos por separado, sino uno con 2 funciones. O mejor dicho, 3 funciones. Porque los Joy-Cons se pueden desconectar y cada uno se convierte en un mini gamepad, para, por ejemplo, jugar algún juego cooperativo con amigos. Y no mentiría si dijera que incluso hoy en día, en compañía, esta característica no ha perdido relevancia, especialmente con la salida de nuevos juegos cooperativos. En segundo lugar, aunque en ese momento la consideraban grande, porque la comparaban con la Vita o la 3DS, ahora entendemos que la consola es realmente pequeña en comparación con el Steam Deck. Y lo más importante, es más ligera. Ahora que los dispositivos portátiles pesan cerca de 1 kilogramo, la Nintendo Switch pesa solo 400 gramos, y eso en la versión normal. Además, está la Lite, la más ligera y portátil. En total, hay 3 versiones de Nintendo Switch. La original, con Joy-Cons desmontables. También tiene una primera y segunda revisión, donde la segunda tiene un proceso más eficiente, lo que le permite durar 1 o 2 horas más con la batería. Pero esto no es tan relevante, ya que la primera es casi imposible de encontrar. La segunda versión es la Switch Lite, que tiene un cuerpo fijo sin Joy-Cons desmontables. Es más pequeña, con una pantalla de 5,5 pulgadas. Aunque las especificaciones técnicas son iguales a las de la original, por lo que los juegos se ejecutan igual. Simplemente cuesta menos debido a su tamaño reducido y menor equipamiento. Es la mejor opción para gaming portátil, aunque la pantalla puede ser pequeña para algunos. Además, no puede transmitir imagen por Type-C. También está la tercera versión, la Switch OLED. Actualmente es la más cara y, en mi opinión subjetiva, innecesaria. Sí, la pantalla es más grande, más brillante y con mejor contraste, lo que permite jugar incluso bajo la luz solar directa. Pero técnicamente nada ha cambiado.
Ejecuta los juegos igual, pero es mucho más cara. Lo que en general no sería un gran problema, pero dado que la Nintendo Switch 2 saldrá pronto y hará que los precios de la generación anterior bajen, comprar este modelo no tiene mucho sentido. Además, las pantallas OLED tienden a quemarse y a algunos realmente les cansa la vista, así que solo quedan la versión original y la Lite. Con el paso de los años se pueden destacar varios inconvenientes críticos, en mi opinión. El primero son los botones en lugar de gatillos, lo que hace incómodo jugar a carreras y dosificar la aceleración. Algo extraño, considerando que el juego más vendido en Nintendo Switch es una carrera: Mario Kart. Y según los renders filtrados del Switch 2, Nintendo no ha aprendido nada. Además, los sticks son bastante pequeños, lo que hace incómodo apuntar en juegos en primera persona. Aparte, tienden a tener drift si juegas mucho. Este problema es tan común que Nintendo introdujo la opción de enviar los Joy-Cons defectuosos para que los reparen gratis. Lo más importante es que el factor de forma no es cómodo, ya que no hay agarres para los dedos en la parte trasera. Por eso muchos compran fundas con empuñaduras o imprimen agarres en impresoras 3D. Pero ni eso le impidió llegar al tercer lugar entre las consolas más vendidas de la historia. Y todo gracias a los juegos. Porque aunque una consola sea de la mejor calidad, si no tiene juegos, a nadie le interesa, como lo demostró la PS Vita. En el lanzamiento, Switch no tenía muchos juegos. De los principales system sellers estaba Zelda, que irónicamente se desarrolló para la Wii U, pero luego fue porteada a Nintendo Switch y se volvió mega popular. De hecho, muchos compraron la consola solo por ese juego, y luego, al terminarlo y no encontrar más juegos, la vendieron con el juego. Pero desde entonces todo ha cambiado, y ahora la biblioteca de juegos cuenta con cientos de títulos interesantes, porque la magia de Nintendo está en sus juegos. ¡Claro! Si tomamos en cuenta solo los exclusivos de Nintendo, son bastante peculiares y, dicho de manera simple, para gustos específicos. Hay más de 10 juegos diferentes de Mario, incluso hay un juego sobre su hermano Luigi, que se convirtió en cazafantasmas. Todos estos juegos tienen un estilo caricaturesco, pero se centran en mecánicas de juego únicas, algo que otros desarrolladores rara vez hacen. Tomemos como ejemplo los exclusivos de PlayStation. Sí, sus juegos son interesantes, con historias elaboradas y mundos diversos, pero en cuanto a jugabilidad, son todos iguales. Es como si los desarrolladores tuvieran miedo de experimentar para no arruinar una fórmula que funciona. Así fue con Days Gone, que era un juego interesante con la mecánica única de hordas de zombies, pero sus ventas no fueron muy buenas, por lo que los desarrolladores decidieron no hacer una secuela. Es por eso que Sony ahora se enfoca principalmente en continuar juegos exitosos del pasado, sin actualizaciones significativas o nuevos títulos, mientras que Nintendo basa todos sus juegos en la diversidad de la jugabilidad. Tomemos The Legend of Zelda: Breath of the Wild, donde incluso la cocina puede ocupar horas. Puedes experimentar combinando platos y cada vez obtendrás algo nuevo. Esto te hace sentir como un descubridor. O puedes tirar la comida al fuego y recogerla antes de que se queme para cocinarla. Y de esos pequeños detalles se compone todo el juego. Cuando descubrí por primera vez que se podía quemar la hierba y volar gracias a ello, fue una experiencia increíblemente emocionante. Y todo porque fue un accidente. En la segunda Zelda, Tears of the Kingdom, incluso añadieron mecanismos con la posibilidad de unirlos, lo que abre un gran espacio para la creatividad. Algunos jugadores incluso crean mechas dentro del juego, y realmente funcionan. Solo por estos dos juegos vale la pena comprar un Switch y probar cómo se juegan. Pero, ¿qué pasa después si, por ejemplo, no te gustan otros exclusivos de Nintendo? Para mí, esta consola fue una revelación en cuanto a los juegos indie. Tenía en mi lista de deseados de Steam una gran cantidad de juegos indie que siempre posponía. Tanto porque había otros juegos, como porque sentarse frente a una pantalla y jugar a ese tipo de juegos no me resultaba muy atractivo. Pero estar en la naturaleza, de viaje o simplemente tumbado en el sofá es una experiencia completamente diferente. Solo gracias a la Nintendo Switch terminé juegos como Death's Door, donde jugamos como un segador de almas que va en busca de las almas de aquellos que han vivido su tiempo. Far, Lone Sails y su continuación, donde simplemente viajamos de manera meditativa por un mundo post-apocalíptico, con solo nuestro personaje y su vehículo. Por supuesto, Hollow Knight, una de las mejores Metroidvanias que existen.
Incluso los juegos de Microsoft que en la suscripción de Game Pass se pueden descargar gratis, los terminé en la Switch. Ori and the Blind Forest y Will of the Wisps simplemente son plataformas impresionantes con una gráfica hermosa. Es difícil de explicar, pero personalmente, los juegos que mejor disfruto en Switch son los plataformas 2D y juegos similares. Aunque también hay desventajas, como la necesidad de esperar puertos específicos para la consola. Por ejemplo, ahora estoy esperando la Metroidvania Nine Souls, que ya salió en PC, pero quiero jugarla en Switch, por lo que tengo que esperar. Pero si los indies tampoco te interesan mucho, hay todo tipo de puertos AAA especialmente para ti. Principalmente en esta consola, salen juegos de la época del Xbox 360 debido a las limitaciones del hardware. Pero, ¿sabes qué? Eso está bien, pues personalmente creo que la séptima generación de consolas fue la mejor. No tanto por los gráficos, sino por el nivel de detalle de los juegos. En ese entonces, los juegos eran hechos por fans, no por mercadólogos como ahora. Hoy en día lanzan un código a medio hacer en lugar de un juego, y después pasan un año corrigiéndolo con parches para que funcione. Por ejemplo, Ubisoft ya ha caído en un agujero cuando sus acciones se desplomaron tras otro gran éxito, entre comillas. Estoy seguro de que con el tiempo, habrá más empresas que harán productos publicitarios en lugar de juegos. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Entre los ports, todos siempre hablan de The Witcher, que en su tiempo fue realmente una revolución, pero los desarrolladores no se detuvieron ahí. Ahora hay una enorme biblioteca para elegir. La saga de BioShock, para mí el mejor juego sobre ciudades distópicas. Para los amantes del hardcore está Dark Souls, Remastered, que se juega excelente y lo más importante, con gran respuesta. Los diálogos de Portal, que fueron una revelación para mí, ya que en su momento me perdí la primera parte en PC y solo jugué la segunda. Aquí tuve la oportunidad de ponerme al día. El port de Kingdom Come, Deliverance, una gigantesca RPG histórica, que al principio ni siquiera creí que fuera posible, pero ahí está. Los shooters hardcore y sangrientos Doom y Doom Eternal. Aunque aquí, claro, aparece el problema del que hablaba antes. La dificultad de apuntar con precisión debido a los sticks pequeños, lo que disminuye un poco la dinámica. Y esto es solo una pequeña parte de lo que hay. Entre los últimos lanzamientos está el primer RDR, que antes solo se podía jugar en Xbox por retrocompatibilidad, pero ahora está disponible incluso en portátil. Lo más impresionante es Hogwarts Legacy, un juego moderno que corre en esta portátil. Sí, solo con algo más de 20 fotogramas por segundo, no muy estables, pero es un mundo abierto y una novedad. Sin embargo, si jugar con ese framerate no es cómodo para ti, puedes explorar el mundo de los firmwares, que abre muchas nuevas posibilidades y ni siquiera te banean por ello. Claro que muchos usan el firmware para obtener juegos gratis, eso ya es decisión de cada uno, pero sus posibilidades son mucho más amplias. Primero, como ya dije, mejora la calidad gráfica y la cantidad de fotogramas, acelerando el procesador y añadiendo texturas hechas por fans o simplemente mejoras gráficas. Es más notable en The Witcher, donde se puede aumentar la nitidez de las texturas y subir los fotogramas hasta 60 FPS. O en Zelda, lo que permite disfrutar mucho más del juego. Antes, como muchos, veía la aceleración con recelo. Pensaba que si Nintendo limitaba la potencia del procesador, sería por algo, como para no dañar la consola. Pero la realidad es que el desbloqueo lleva años. La gente acelera el hardware o instala parches gráficos para mejorar los juegos, y a nadie se le ha roto nada. La limitación del procesador en modo portátil solo es para aumentar la duración de la batería. Cuando la conectas al dock, la frecuencia del procesador sube para sacar la imagen en Full HD. Aunque aquí surge otra cuestión. Las primeras revisiones ya tienen 6 años y les vendría bien mantenimiento y cambio de pasta térmica. No sé cómo funciona la aceleración en esas consolas, pero si usas juegos oficiales, teóricamente es imposible que te baneen por ello. Y eso no es todo. Con el firmware puedes instalar traducciones en los juegos. Algunos juegos japoneses salen incluso sin inglés, ni hablar de otros idiomas, y en algunos juegos incluso puedes instalar parches con doblajes hechos por fans, lo cual es muy genial. Además, el firmware permite emular varias otras consolas, tanto portátiles como de sobremesa. Lástima que aún no exista un emulador de PS Vita para Nintendo Switch. También puedes instalar Android como un segundo sistema operativo, para, por ejemplo, convertir la consola en una especie de Android TV.
ya que, recordemos, lleva el mismo procesador que las TV Box de Nvidia, Shield. Y eso tampoco es todo. Simplemente no quiero aburrir detallando todas las posibilidades. En resumen, esta consola puede adaptarse a cada persona y ofrecer algo interesante. Por lo tanto, al final, incluso a pesar de su ya avanzada edad para una consola, la Nintendo Switch se encuentra en excelente estado. Tiene una enorme biblioteca de juegos, de la cual cada uno puede encontrar algo para jugar. Para los que no son demasiado exigentes con los gráficos, está la posibilidad de jugar tanto en modo de sobremesa como en portátil. O incluso solo la versión portátil en forma de Lite. Lo principal es la enorme comunidad que constantemente complementa y amplía su funcionalidad. Es, sin duda, una consola icónica, sin la cual no existirían Steam Deck ni otras PCs portátiles que ahora están conquistando el mercado. La Switch ya no es solo una portátil de Nintendo, es parte del legado de los videojuegos. Estoy seguro de que nunca perderá relevancia gracias a su vasta y variada biblioteca de juegos ya lanzados. Lo principal que quiero transmitir con este video es que, incluso a pesar de su considerable edad y hardware claramente débil, junto con todos los defectos que mencioné, no se siente obsoleta. Y estoy seguro de que, incluso después del lanzamiento de la Switch 2, no perderá relevancia, al menos en los primeros años, mientras no salgan nuevos exclusivos para la nueva consola. Solo podría perder valor en términos de precio, por lo que ahora no recomiendo comprar la versión OLED, ya que probablemente sus precios bajen pronto. En fin, comenten su opinión sobre la consola, y no olviden suscribirse y apoyar el video con un like. Eso es todo por hoy. Gracias por ver y nos vemos en los próximos videos.